otra lección y está titulada La Gran Idea. Ahora estamos aplicando la geografía y topografía de la Tierra Prometida con respecto a la ubicación estratégica que Dios ha dado su pueblo, su tierra. Am, Ahora yo quiero continuar con la segunda parte de la gran idea. Ahora vamos a hablar sobre la geografía y topografía de la tierra prometida, sobre la geografía que rodea la tierra santa hasta la geografía de tierra santa. Solo para repasar, ustedes recuerdan que en la primera parte... Hermano, usted está compartiendo la pantalla. Sí, gracias hermano, gracias, gracias, Ok, gracias. listo. No, no, siempre. Yo hablo con ustedes y ahora, déjame repetir rápido con las imágenes. Okay. En la primera parte, mis hermanos, hablamos sobre el creciente fértil, que esencialmente corre de Egipto hasta Mesopotamia y el Golfo Pérsico. Pérsico, disculpen. Entonces, lo que Dios ha hecho aquí en el área de la tierra prometida, Él ha puesto un desierto aquí en el oriente y un mar en el occidente. Y eso esencialmente redujo o estrechó el área por la cual, o sea, como si fuera un puente, ¿verdad? Si uno, por ejemplo, quisiera ir a Elam de Egipto, uno podía atojar a través de unas rutas en el desierto, pero está muy, muy, muy peligroso. Como no hay civilizaciones aquí, no hay reyes que tienen, por ejemplo, ejércitos para proteger a las caravanas, ¿verdad? Pero si uno hubiera viajado en una caravana a través de esta área, había muchas ciudades, lugares para intercambiar los productos, hay agua, hay hospitalidad, etcétera. Y podían, o sea, entonces la tierra prometida conectó tres continentes: Europa, Asia y Egipto. Muy bien. Ahora, esa fue la primera parte de esa gran idea. La segunda es que lo que Dios hizo en cuanto al Medio Oriente, también hizo con respecto a Israel. Y vamos a hablar uh, sobre eso ahora. Dios no solamente creó la geografía y topografía, es un error, y topografía de los alrededores, voy a engrandecer hermanos, ¿okay? Dios, otra vez, no solamente creó la geografía y la topografía de los alrededores de manera que está apretada, um, embotellaba, reducía y guiaba el tráfico internacional del mundo a través de la tierra prometida. Lo que Dios hizo con la geografía de alrededor, lo hizo también con la geografía de la tierra prometida. ¿Cómo el Señor hizo esto? Al mirar este mapa tridimensional, podemos ver que el Señor también creó la geografía y topografía de la tierra prometida con mucha diversidad.
Esta diversidad reducía el tránsito de la tierra prometida a pasar a través de una serie de caminos limitados. O sea, carreteras principales limitadas. Permítame repetir esto. Al crear la Tierra Santa con tal diversidad de terreno, Dios continuó apretando, embotellando, reduciendo y guiando el tráfico nacional, no solamente internacional, sino también nacional, a pasar a través de un sistema limitado de caminos. Ya pueden ver cómo Dios utilizó su creación del Medio Oriente en general y de la Tierra Santa en particular para exaltar a su pueblo y que éste convirtiera la cabeza de las naciones. Vean, mis hermanos. Tenemos rutas mayores, ¿sí? Sean rojas, y luego de otros colores. Bueno, voy a explicar eso un poco. Comenzaron a crecer en su apreciación de cómo Dios creó Israel como el ombligo del mundo y Jerusalén como el ombligo de Israel. Empezaron a ver cómo la geografía nacional e internacional creada por Dios trajo al mundo al trono terrenal de Dios en Jerusalén. Pueden imaginar cómo el diseño de Dios de paso en las montañas, por dar un ejemplo, habilitó a los reyes de Jerusalén a levantar peajes, mis hermanos, para poner impuestos a las caravanas que pasaban por la Tierra Santa. ¿Verdad? Yo y Giovanni acabamos de hablar sobre Jonathan, que posiblemente viajó a Santa Marta. En una ocasión estuve en Barranquilla y alguien me devolvió a Santa Marta, a mi hotel allá, y tuvimos que pasar por unos peajes. Mira, yo no necesito pagar por los peajes. Si quisiera viajar, o sea, al lado, o sea, en el terreno, en vez de usar las carreteras, pero no vale la pena. No vale la pena. Si necesito las carreteras, entonces yo tengo que pagar lo que el gobierno, sea, pida. ¿Verdad? Igual la tierra prometida, mis hermanos. El que tenía la soberanía sobre la tierra prometida podía guardar las carreteras limitadas y fortalecer las ciudades al lado de las carreteras para entonces que asegurar que las caravanas pagaran lo que pidieran, lo que pedían. ¿Por qué Salomón creció, David y Salomón crecieron tan ricos? Porque ellos, al controlar la tierra prometida, luego controlaban los peajes. Los peajes. Entonces, otra vez, puede imaginar cómo el diseño de Dios de paso en las montañas, por dar un ejemplo, habilitó a los reyes de Jerusalén a levantar peajes para poner impuestos a las caravanas que pasaban por la Tierra Santa. Si puedes ver esto, entonces ahora tienes la segunda parte o la segunda mitad de la gran idea. Aproximadamente
arrojaremos más luz en las dos partes del refrán Israel mencionado arriba, es decir, Israel es el ombligo del mundo y Jerusalén es el ombligo de Israel. Hermanos, en el futuro quiero hablar mucho más sobre eso, cuando digo en el futuro, en otros cursos. Déjame ahora compartir con ustedes. Aquí. Todavía, mis hermanos, no he preparado esta mini lección, pero yo quiero enseñarles unos mapas nada más para que vean. Aquí, mis hermanos, hay, como dijimos, Israel. Israel es el ombligo del mundo. Y aquí, mis hermanos, hay dos rutas internacionales principales. Esta ruta aquí probablemente es la ruta más valorosa de todo el mundo. Now, obviamente estoy pensando en, pues, hace un milenio, como cuando comparamos Israel en la próxima sesión con el canal de Panamá. Los barcos no quieren viajar 21,000 kilómetros cuando pueden atajar a través de este canal. Hace 2,000 años no había aviones y todos los viajes, ¿sí?, eran reducidos a mar y a caravanas. Entonces, 6 meses durante el año, nadie querría viajar en barco. ¿Por qué? Creían que durante el invierno los dioses del caos estaban más activos y tenían la soberanía sobre los dioses del orden. Ustedes recuerdan que aún Pablo en una ocasión que pasó a su barco. Y ahora estamos hablando de los romanos, que realmente eran expertos en cuanto a navegar los mares, pero aún los expertos no podían, lograr. Entonces, sin aviones, sin 6 meses de tranquilidad en las aguas, ¿qué pasó? Muchos formaban caravanas grandes y pasaban por ese creciente fértil. Y en cuanto a la tierra prometida, mis hermanos, ustedes pueden ver, por ejemplo, montañas aquí, montañas aquí. Eso limitó el acceso, ¿verdad? Limitó la transportación a unas rutas ciertas. En cuanto a la tierra prometida, mis hermanos, hay 2 carreteras principales. Una es esta y la otra es esta. Esta se encuentra no en la tierra prometida, sino en Transjordania. Y esta se encuentra en la tierra prometida. Now, hermanos, yo voy a enseñar aquí, ustedes pueden ver, es la ruta internacional, ¿eh? Y aquí es la segunda. Muy bien. Ahora ustedes pueden ver. Déjenme engrandecer esta imagen. Lo que hice, mis hermanos, para que sepan, yo fui a un diccionario de la Biblia y yo pegué y luego copié y pegué esta
esta imagen en mi documento. Ustedes pueden hacer lo mismo. Si no tienen diccionarios de la Biblia, vayan al internet. Hay una plétora, ¿verdad? Miles, millones de imágenes allá. Entonces, hermanos, ahora, yo quiero aquí, o sea, fantástica, ¿verdad? Esta imagen. En inglés se llama The Great Trunk Road o Via Maris. Vía, camino, maris, latín para mar o, sí, mar. Okay. Muy bien. Ahora, mis hermanos, vean, tenemos Egipto aquí a las 7:30. Uno quisiera ir de Egipto hasta Mesopotamia. ¿Qué va a hacer? Pues va a pasar por esta ruta, otra vez la gran carretera troncal, otro título. Vean, mis hermanos. Uno sigue aquí en la costa, la llanura costal. Vean, mis hermanos. Aquí tenemos una cadena de montañas que se llama Carmelo. ¿Qué pasa? Hay 3 pasos entre esta cadena montañosa de Carmelo. Entonces, hermanos, aquí en inglés se dice Megiddo, Megiddo en hebreo, Megiddo, es Armagedón en español. Now, hermanos, Armagedón es una ciudad que guarda el paso más importante de los 3 pasos montañosos. O sea, en el medio de los 3 pasos hay Megiddo. Megiddo fue una ciudad antigua y enorme. Y esta ciudad estaba al lado del paso internacional. Entonces, ¿por qué el libro de Apocalipsis habla de una batalla, de la batalla escatológica aquí, en esta región? Porque hay un valle que se llama Yezriel y puede caber miles y miles y miles de soldados. Entonces, mis hermanos, un faraón, Tutmose, dijo que tener a Megiddo o Armagedón tenía el valor de 1000 ciudades. 1000 ciudades. Entonces, el dueño, el que tenía la soberanía sobre Megiddo, entonces esencialmente controlaba el tránsito internacional. ¿Ven? Muy bien. Entonces, eso seguía hasta, vean mis hermanos, ¿dónde? Galilea. Galilea. Vamos a ver unas fotos más de Galilea. Otro mapa. Déjenme tratar de... Disculpen. Engrandecer. Vean, mis hermanos, ustedes pueden ver esta ruta y la segunda. En inglés se dice King's Highway. Pues sí, es la carretera de los reyes aquí. ¿Ven? Muy bien. Ahora, vamos a seguir. Ustedes pueden ver después de Galilea, aquí hay Hatzor y luego Damasco en Siria. Y luego aquí a la derecha, Mesopotamia. Vamos a, déjenme hermanos ahora compartir otra vez. Lo que estoy haciendo, ustedes pueden hacer lo mismo. Tengo un atlas, un atlas, well, de hecho muchos atlas. Muchos atlas digitalizados, y estoy copiando y pegando las imágenes aquí. Now, hermanos, ustedes pueden ver Megiddo aquí. Megiddo aquí. Uno, viajando de Egipto, pasa por
este paso montañoso y mira, pasa por el valle Jezreel y sigue a través de las montañas. ¿A dónde? Galilea. Now, hermanos, piensen. ¿Dónde Jesús estableció su cuartel general? Aquí en la orilla norteña de Galilea. Now, piensen, mis hermanos. Piensen. Tenemos unas rutas entre las montañas de Siria al norte y con las montañas aquí y las montañas aquí, Dios formó un valle entre sí. Y vean, mis hermanos, ¿ven este valle? ¿Qué Dios hizo? Dios, hermanos, piensen, llevó la mayoría del tránsito internacional entre Europa, Mesopotamia y Egipto a pasar a través de esas rutas limitadas a esta área. Ahora pensemos, Jesús está caminando encima del agua. Y todo el mundo con sus mitos babilonios, egipcios, ven a Jesús ejerciendo su soberanía sobre las fuerzas del caos, sobre los dioses que moraban en los mares. Jesús, alguien le presta un bote, le empuja 15 metros de la orilla y comienza a hablar. Y Jesús, que había creado el agua con el afecto de un micrófono, ahora puede hablar a miles, 20, 30,000 personas en esta zona que él ha creado, donde podían sentarse, usando el micrófono. Antes de la electricidad, antes de la luz, él podía usar lo que había creado para entonces proyectar su voz hasta 20, 30,000 personas. Y luego, antes de las distracciones del televisor y los audífonos y los iPhones, etc. Ahora, la gente continuaba en su caminar, hablando en cada ciudad a lo largo de su viaje, hablando de un rabino de Galilea que proclamaba que él era Dios encarnado y demostró su soberanía sobre las fuerzas caóticas. Entonces, qué interesante, mis hermanos, cómo Dios trajo al mundo a él, cómo él usaba el invierno para reducir el tránsito por bote, que todo el mundo pasara por esta región, dándoles la oportunidad de escuchar su evangelio antes del radio. ¿Ven? Preguntas, mis hermanos. Preguntas, comentarios. El hermano Julio tiene la mano alzada. Julio, disculpa a mi hermano. No vi la mano tuya. Sigue, hermano. ¿Cómo está, hermano Joey? Muy bien, muy bien. Ahora te veo a la vez. Muy bien. ¿Cómo estás? Bendiciones para todos. Muy bien. Mira, disculpen, yo acabo de engrandecer. No me he dado cuenta de que estaba tan pequeña la imagen, pero ahora la ven más grande. Sigue, Julio. Hermano, le tengo una pregunta que Dale. me puede decir que no me la puede contestar. ¿Usted escatológicamente piensa en un gobierno milenial
Oh, después de la venida del Señor. well, Te ¿qué diría? pregunto esto porque con lo que me acaba de reafirmar Ajá. algunos pasajes, me alineo con esa postura. Ujú, Algunos pasajes que alinean eso, el que no vaya a adorar, el que no pague los impuestos. Es decir, usted con esta descripción me acaba de dar una alegría y de reafirmar lo mm, estratégica mm, que es la tierra prometida. ujú, Y tal vez detrás de la llamada guerra santa que existe hoy, ujú. realmente lo que hay es una guerra comercial, Ah, claro. porque el que tiene el control de eso, tiene el control del corredor que une a Europa con Asia y África, El corredor principal del mundo. del mundo, Del correcto, mundo. Del mundo. Sí, mi del hermano. mundo, correcto. Entonces Entonces, ya tienes la gran simplemente idea. Muy bien. eso. Sí. Entonces, y no se nos puede olvidar que el pueblo judío, pues tiene un dominio sobre la banca, eh, no en vano, en cumplimiento de las promesas de prosperidad que tienen. La banca es judía. Hitler no sacó o no atacó a los judíos por un hecho meramente racista. Ahí había un dinero bastante que estaban peleando para tener un control de tierra y dinero. Eso desde el punto de vista, digamos, de lo natural. Desde el punto de vista de lo espiritual, sabemos que hay una guerra detrás de todo esto. Entonces, simplemente quería saber, escatológicamente, quiero saber si mi profesor de Antiguo Testamento, ¿qué piensa del milenio? Eso no lo compromete para nada. Si usted cree que lo compromete, no se preocupe, no me conteste. Es una... Sí, 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 sí. Depende del día. Hoy a milenio. Mañana no sé. Sí. En 2 semanas es muy probable que cambie mi mente de nuevo. O sea, Ok, ok, sí, ok. no estoy seguro, mi hermano. No estoy seguro. Hay unos asuntos en la Biblia, mientras más aprenda, más confuso estoy. Ok, ok. Sí, 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 sí. Ya, lo que yo sé es lo más importante, es que la victoria final de Dios en el futuro me da seguridad y motivación para servirle en el presente. Amén, amén. Gracias, hermano. Sí, De verdad que muy claro, muy claro. Y sí. vuelvo a repetirle qué bendición ha sido esto, Ah, porque nos ayuda mucho a entender por qué habían guerras, por qué todo el control, por qué de Galilea, por ujú, todo eso. Muy bueno, ujú. muy bueno. Sí, claro, claro que sí. Hermanos, en una ocasión, alguien le preguntó a Jesús cuando él regresaría. Jesús dijo, no lo sé, pero papi sabe. Y El día y la hora, sí. es suficiente que Abba sabe, Claro, porque Jesús no necesitaba impresionarnos como muchos pastores tratan de impresionar a sus congregaciones. Una de mis respuestas favoritas es, no lo sé. Y gracias al Señor, si Jesús pudo decir, no lo sé, yo entonces sé mucho menos que Jesús. O sea, Jesús, parte de su ministerio era una dependencia de su Padre. Y el Padre le definía. Y por ende, él no necesitaba saber todo. Parte de su confianza en el Señor también tenía que ver con el hecho de que un día él sí regresaría. Pero ¿cuándo? Pues cuando Abba quiera
me va a informar. Ok, ¿Verdad? ok. Pero muchas gracias. Nuevamente, no tengo palabras para agradecerle. Ah, sí, Esto ha sí, sido muy bonito para mí, ha sido espectacular. sí, 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 sí. Y Gracias, gracias. sí, sí, sí. Otra vez, mis hermanos, creo que en el principio se lo dije. Muy interesante en el libro de Apocalipsis, entre la lista de los pecadores que no van a heredar ah, la vida, que serían exiliados de la Nueva Jerusalén por los siglos de los siglos de los siglos, son los cobardes. ¿Qué? Los cobardes. Los que temían a la gente más a nivel horizontal que a Dios mismo a nivel vertical. ¿Qué fue el pecado por el cual Israel no heredó la tierra prometida? Por ser cobardes, por temer a los cananeos más que a Dios mismo. Entonces, si yo, como Julio me acaba de hacer la pregunta, si no sé, entonces yo no necesito actuar como si supiera. Ok, ok. Muy claro, hermano. Gracias. Me Sí, ha sí, edificado mucho con eso. sí, Gracias. claro que sí. Mira, Dios, el Padre, aprobó a Jesús. Por ende, Jesús no necesitaba, o sea, actuar como si supiera todo en su humanidad. Y por ende estaba libre para decir, no lo sé, buena pregunta, pero no sé la respuesta. Y eso me da consuelo, como Dios me aprobó debido a lo que Cristo ha hecho por mí, tampoco yo necesito impresionar a uno u otro por actuar como si supiera más de que realmente sé. Sí. De hecho, ¿cómo yo puedo decir que les amo si les temo más que a Dios? Si estoy tratando de impresionarlos, no seré libre para amarlos. ¿Ven? Ok. Cuando reposamos en la aprobación que Dios nos ha ganado por medio del Evangelio, entonces somos libres, libres, totalmente aprobados y por ende libres amar, para amar y confesar cuando actuamos como si fuéramos a cobardes. Muy bien, muy bien. Gracias, Pastor Lee. hermano. Gracias, Sí, hermano. sí. Sigue el hermano Gaspar, doctor John. Hola, Gaspar. Oh, disculpa, Gaspar. No veo las manos, estoy viendo el mapa. Disculpen. Gaspar, dale, hermano, dale. Muchas bendiciones, amado Hola, Joe. hola, hermano. Amado Joe, tengo una pregunta. Me inquieta porque, como yo le comenté, yo vengo del pentecostalismo. No, muy bien. Entonces, Yo también. a nosotros nos enseñaron algo. Para ver si usted está de acuerdo con esa exégesis. Ellos a veces tratan en lo posible de ponerle nombre a algunos países actuales para dar cumplimiento a unas profecías que están en el Ajá. libro de Ezequiel. Oh, Gaspar. Sí. Buenísima pregunta. Entonces, en ese orden de idea, ellos dicen, Ezequiel 38, 5 y 7 dice, Persia, Cus y Fu con ellos. Todos ellos son escudo y yelmo. Gomer, con todas las tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, con todas sus tropas, muchos pueblos estarán contigo. Prepárate y está alerta tú y toda tu multitud que se ha reunido contigo y sé tú su comandante. Entonces, ellos dicen esto porque dice que esta profecía se va a cumplir en el futuro con respecto a los aliados que hay en contra del pueblo de Israel. Aliados, y dicen que hay unos aliados de Rusia
que van a atacar a Israel. Ajá. Entonces dicen, por ejemplo, Cus aquí representa Etiopía. Ujú. Fud representa a Libia. Gomer, Alemania, que Ujú. Gomer viene de Goermania o Alemania. Entonces ellos aplican esto. Y entonces en Ezequiel 38, del 1 y 3, dice, vino a mí palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Meset y Tubal, y profetiza contra él diciendo, así ha dicho Adonai el Señor, yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Meset y Tubal. Entonces, la exégesis que hacen ellos es que Ros era el nombre del emperador del imperio de Rus, el cual deriva de Rusia. Y dice, Ros en hebreo significa príncipe soberano. Y dice que Gog es el nombre del líder gobernante de Magog. La palabra de Gog proviene del idioma tártaro que significa el que está arriba. Y Magog, como usted bien lo decía, Magog o Megiddo es el nombre de un vasto territorio ubicado al norte de Europa o en la región de los Cáucasos. Entonces ellos aterrizan aquí. La palabra Meset y Tubal. Meset son los nietos de Noé que fundaron la ciudad de Moscú. Se llama luego Mosoy y hoy llamada Moscú. Y Tubal sería Siberia y Rusia oriental. Conclusión. La interpretación exegética que hacen los pentecostales con respecto a que estos actuales países son lo que pertenece, la profecía de Ezequiel 38, el 1 al 3, y Ezequiel 38, el 5 al 7, son los verdaderos nombres de los actuales países hoy en día, o es una mala interpretación decir que Meset hoy en día es Moscú, que va a atacar Rusia, que Moscú, la capital de Rusia, que los rusos van a atacar por el norte de Israel. Estamos bien, pastor, sobre esa interpretación que hacen los pentecostales sobre estas dos profecías. Pues, hermano, algo me llega mientras hablas. Agustín dijo, qué torcido es el hijo de Adán. No, estoy parafraseando. Porque, ¿qué es el evangelio? Dios ha enterrado nuestro pecado. Él ha enterrado por debajo de 2 metros de polvo, de terreno. Él entonces enterró nuestros pecados. Y Él quiere que dejemos el futuro abierto, que Él obre como quiera. Que el Ben Adam es hijo de Adán. ¿Qué el Ben Adam hace? El Ben Adam quisiera entonces a veces subir, excavar el pasado y tratar de ¿qué? Enterrar y asegurar el futuro. Es completamente torcido. ¿Cuántas veces, por ejemplo, un esposo que tiene mucho rencor por su esposa dice, ¿por qué no yo nunca te podré perdonar por lo que tú hiciste hace 22 años? ¿Qué están haciendo? En vez de enterrar los pecados del pasado, están ¿qué? Subiéndolos, excavándolos. Y en vez de dejar el futuro aquí arriba abierto, están tratando de ¿qué? Asegurar. Porque el hombre no quisiera confiar y reposar exclusivamente en Dios y quisiera que usurpar esta soberanía y libertad de Dios para hacer lo que quiera. Hace 2 años, cuando todavía estábamos en Puerto Rico, ISIS estaba en Siria atacando
Y había, o sea, muchas discusiones en Facebook y el Internet. Ahora las profecías de Siria del Antiguo Testamento. Hermanos, casi todos los libros proféticos tienen sus secciones literarias de profecías sobre las naciones. En el contexto de Isaías, por ejemplo, las secciones de la destrucción de las naciones pasaban en su época o iban a pasar pronto por medio de la vara de Dios que se llama Asiria o la vara de Dios que se llama Babilonia. Entonces las profecías fueron para ellos. Déjame, Gaspar, porque lo que tú dices, hermano, en el curso de Cristo en el Antiguo Testamento, dependiendo del tiempo, podemos hablar más sobre eso. Pero vamos ahora a Amós 8, 10 a 2, 10 a, disculpa, 8, 9. Disculpa. Amós 8, 9 y 10. Aquel día, dice Jehová el Señor, haré que se ponga el sol en mediodía. Cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Now, hermanos, había 3 profetas, 5 profetas principales que Dios llamó para ministrar en el reino norteño, es decir, de las 10 tribus. Primero, Elías y después su discípulo Eliseo. 2. Más tarde tenía a Jonás, Osea y Amós. Son los 5 profetas principales, entre comillas, que Dios llamó para ministrar, para profetizar a las 10 tribus. Así es. Gaspar, cuando Amós, por ejemplo, o Osea, cuando ellos hablan sobre aquel día, ellos no hablan en cuanto a nuestro siglo, porque ellos hablan aquel día, se refiere en el contexto original a la destrucción de Samaria, la capital de las 10 tribus. El norte. Sí, muy bien, hermano. Aquel día, dice Jehová el Señor, haré que se ponga el sol a mediodía. Está una imagen poética. Cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares y en lamentaciones. Aquí haré que toda cintura vista tela áspera y que se rape toda cabeza. Y volveré la tierra como el llanto por el hijo único y su final será como el día amargo. Gaspar, creo que tú ya lo sabes, pero en el contexto aquí, Amós plenamente está hablando de la destrucción de Samaria por la mano de la vara de Dios que se llama Asiria. Así es. Sí. Now, hermano, el sol no se iba a poner a mediodía en tinieblas. Pero, ¿qué pasó? Después de la destrucción de Israel, de las 10 tribus en el año 722, antes de Cristo, después, ¿qué pasó? Ahora, Judá, en el sur, que todavía existía, había leído lo que Amós, leyó lo que Amós había profetizado
Y podía los profetas como Isaías, Miqueas, Jeremías, ellos podían decir, veamos, aprendimos de la lección de Amós y Osea. Si ellos no le hicieron caso a Amós y a Osea, miren lo que pasó. Dios cumplió su promesa. Sí, llevó a los asirios para ¿qué? En el mediodía, la destrucción de Samaria. Ahora, si no aprendemos de ellos, Dios entonces va a llamar a los babilonios para destruir a Asiria, porque Asiria había destruido a las 10 tribus de Abraham, por ende ellos tuvieron que ser maldecidos, pero ahora Dios va a llevar a los babilonios que ellos nos hagan lo que Dios hizo a las 10 tribus por medio de Asiria. ¿Ves, Gaspar? Cada profecía tiene sus ¿qué? Capas de cumplimiento. Entonces, ¿qué dice aquí? En capítulo, o sea, 11, ustedes recuerdan cómo Dios se refirió a Israel. Cuando Israel, muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Now, ahora, en el contexto de Amós, Gaspar, 8, 9 y 10, vean, haré que toda cintura vista tela áspera y que se rape toda cabeza. Y aquí, hermanos, y volveré la tierra como en llanto por el hijo único. ¿Quién es el hijo único? Las 10 tribus. Pero, otra capa de cumplimiento. 7 siglos después, ¿qué pasó? Jesús tiene que heredar la maldición pactual que Israel merecía para salvar a un remanente. Israel fue al exilio. Jesús entonces, ¿dónde murió? Fuera de los portones de Jerusalén. Y ustedes recuerdan las 3 últimas horas que Jesús estuvo en la cruz. ¿Qué pasó? Hubo tinieblas. Sí, mi hermano. Ahora vemos una tercera manera que Dios usaba y edificaba una capa encima de otra capa de cumplimiento. Porque el hijo protológico, las 10 tribus, Jesús, el hijo escatológico, tuvo que identificarse con el ministerio de Israel. Tuvo que caminar perfectamente por la fe para entonces cumplir la voluntad que Dios originalmente había encomendada a Israel. Y ahora vamos a leer esta profecía primero en el contexto de Samaria, luego en el contexto de Jerusalén y en su cumplimiento escatológico en Jesucristo. Aquel día, un viernes hace 2000 años, mis hermanos, dice Jehová, el Señor, haré que se ponga el sol a mediodía, cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Haré que toda cintura vista tela áspera y que se rape toda cabeza. Y ven esta parte, vean.
y volveré la tierra como en llanto por el hijo Único. único. Y su final será como día amargo. Amargo. Si tú y yo ponemos nuestra fe en este hijo único, escatológico, su muerte fuera de los portones de Jerusalén, su exilio, es la respuesta nuestra, redentora. Tú y yo ahora vamos por los siglos de los siglos, quedarnos dentro de los portones de la Nueva Jerusalén. Pastor, lo que estoy viendo yo es que cada episodio, cada circunstancia, cada profecía que era inmediata, vemos que prácticamente era lo que iba a pasar en Cristo. Si lo vemos en esa óptica, esa lupa, todo era Cristo, todo era Cristo. Sí. En Isaías, capítulos 13 a 23, o sea, Dios delinea, o sea, Isaías delineó de 13 a 23, Egipto, Asiria, taca. Jesús tuvo que, mira, hermanos, Jesús, segunda Corintios 1:20. Vean, ¿qué Pablo dice sobre Jesús? Porque todas las promesas de Dios son en ¿quién sí? En Jesús, sí. Y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, cada promesa de maldición que Dios había profetizado en el Antiguo Testamento, Jesús tuvo que tragarse. Así es. Sí, Jesús no solamente heredó las promesas de domingo, sino también de viernes. Entonces, Dicho, quien no se enamore del Antiguo Testamento. ¿qué? ¿Otra vez? Quien no se enamore del Antiguo Testamento, porque precisamente de eso voy a basar el ensayo que voy a hacer. ¿Cómo enamorarse del Antiguo Testamento? Es viendo a Jesús por todos lados. Esa es la conclusión. Todo Jesús explícitamente nos enseñó de la ley de Moisés, los libros sapienciales, los profetas, corporativamente hablaron de mí en cuanto a dos aspectos de mi persona y mi ministerio: mi humillación y mi exaltación. Se acabó. Entonces, ¿qué más enriquecido es lo que Dios dice aquí? Now, hermano, para ser justo a nuestros hermanos pentecostales, en el futuro habrá un día cuando se cumpla la última fase de lo que Dios dice en Amós 8, 9 a 10. Será o habrá otro día como el día de Samaria, como aquel día de Judá, como aquel día en ese Viernes Santo. En Apocalipsis habrá un día cuando Dios, una vez por siempre, se pondrá el sol a mediodía y cubrirá de tinieblas la tierra en el día claro, para una vez por siempre los que no estén en Cristo sean eternamente destruidos. Así es. ¿Ven? Entonces, somos egoístas. Mi esposa, hermanos, ella nació en el día cuando celebramos con los fuegos artificiales el cumpleaños de los Estados Unidos. ¿Ven? El 4 de julio es como el día de independencia. Y en aquel día tenemos fuegos artificiales. Cuando Beverly era muy pequeña, ella dijo que creía que los fuegos artificiales en todas las partes del mundo
eran para celebrar su cumpleaños. Eso es como muchos piensan en cuanto a la profecía. Oh, esa gran águila. Oh, son los Estados Unidos. Los Estados Unidos o sea, se necesita una lupa para ver cuán pequeña es nuestra existencia. De Génesis 1 a Apocalipsis 22. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Un pedazo de polvo. Pero la palabra habla sobre esa águila. Hermanos, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Que ser prudente, entonces, ponerle nombre a esas profecías. Decir que Estados Unidos entra en la profecía, que Moscú entra en la profecía, que hay que ser muy cuidadoso. El reino es de Dios, no de los Estados Unidos. Así es, así es. No de Panamá, ¿verdad? Que ahora tiene el canal. Alguien me dijo, mira, disculpen, no quiero, entrar en eso. No sabía eso cuando estaba hablando sobre el canal de Panamá. Hay un reino que importa y es el reino del Señor. El reino de Dios. Es el Así reino es. del Señor. Sí. El Cairo de Dios, el Cairo de Dios. Sí. Entonces, somos políticamente correctos cuando hablamos sobre el reino de Dios y no de Colombia, no de los Estados Unidos. Por favor. El reino de Dios es el único que se quedará eternamente. Así es. Como estamos, muchas gracias. Sí, como estamos pecando aquí en los Estados Unidos, no sé por cuánto tiempo bueno, ya no somos unidos, nuestros estados. Ya no somos unidos. Muy interesante. Muy bien, hermanos. Muchas gracias. Sí, Gaspar, con mucho gusto, mi hermano. Vamos a tomar un receso de 10 minutos y nos veremos pronto. ¿Estamos? Última mini lección, o sea, la última 36 minutos. Yo quiero compartir un mini estudio elemental sobre cómo organizar y dividir la Tierra Santa en zonas regionales. Muy bien. Ahora, comentarios introductorios. Así como existen varias maneras de cortar un pastel, se dice bizcocho en Puerto Rico, los geógrafos también cortan o dividen la Tierra Santa en muchas regiones y subregiones. La Universidad de Jerusalén, por ejemplo, la divide en 29 subregiones naturales. La enciclopedia de la Biblia de Zondervan cita una investigación que reconoció al menos 7 regiones distintivas y no menos de 42 unidades. En esta lección estudiaremos brevemente solo 2 de las maneras más elementales que los geógrafos organizan la Tierra Santa y la dividen. ¿Sí? Quizás en el futuro podamos tener otro curso cuando vayamos a construir un estudio más profundo sobre este tema. Por el momento, algo muy, muy, muy elemental. De arriba, abajo y al lado a lado. Si ustedes observan suficientes atlas, notarán que los geógrafos dividen la Tierra Santa típicamente en 2 de las siguientes maneras. Primero, en zonas regionales, verticales o longitudinales, es decir, norte a
sur. La segunda, zonas regionales, horizontales o laterales de oeste a este. Próximamente examinaremos cada una, comenzando por la primera. Entonces, parte 1, dividiendo la Tierra Santa en zonas regionales, verticales o longitudinales, norte a sur. Cuando se trata de organizar y cortar la Tierra Santa en regiones verticales, los geógrafos la dividen típicamente en 5 o 4 divisiones. Empecemos con aquellos que ven 5. Muy bien. El autor de este mapa, y encontré esta imagen en el internet, mis hermanos. El autor de este mapa ha señalado las 5 zonas regionales más importantes de norte a sur. Él no solamente las distingue al colocar números sobre cada una, sino que también las distingue por colores. Utilizó marrón para resaltar las regiones con elevaciones más altas y verde para las bajas. ¿Ven? Muy bien. Ahora, ¿cómo los geógrafos se refieren típicamente a estas regiones alargadas? Los geógrafos se refieren a estas zonas regionales longitudinales con diferentes nombres. Para comenzar, refirámonos a cada una de estas zonas con sus títulos más comunes. Una vez memoricemos estas designaciones, aprenderemos otras. Entonces, al movernos del mar Mediterráneo en el oeste a la nación moderna del Jordán, en el este, estas 5 zonas regionales de manera vertical son conocidas frecuentemente como la llanura costal, luego la céfala, Hashfelá en hebreo, luego las montañas centrales, y luego el valle del Jordán, aquí número 4, y 5, la Transjordania. Aquí, la Transjordania. Muy bien. 4 divisiones de norte a sur. Para reducir el número de regiones de 5 a 4, los eruditos usualmente combinan las regiones número 2 y 3. O sea, ellos ven la céfala o Hashfelá como parte de las montañas centrales. ¿Estamos? Muy bien. Okay. Disculpen. Ahora quería deletrear la palabra correctamente. Muy bien. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Unos unen Hashfelá de las montañas centrales. Una de las razones para verlo de esta manera es que Hashfelá consiste de cuestas que gradualmente suben para encontrarse con las montañas centrales. 2 funciona como una rampa a 3. Muy bien. Los nombres de las 4 regiones. Consecuentemente, aquellos que ven las 4 zonas regionales longitudinales de norte a sur utilizan típicamente las designaciones siguientes mientras se mueven
del oeste al este. Otra vez, ¿qué tenemos? La llanura costal, las montañas centrales, el Valle Jordán y la región Transjordania. Déjenme tratar de arreglar. Ups, un segundo. Yo quiero que ustedes vean mejor. Disculpen. Voy a poner lo que ustedes lo lean mientras yo. Que lo vean mientras yo. Ahora. Okay. Yo voy a leer eso otra vez y que ustedes vean. Ok, muy bien. Okay. Vean el mapa. Consecuentemente, aquellos que ven las 4 zonas regionales longitudinales de norte a sur utilizan típicamente las designaciones siguientes mientras se mueven del oeste al este. Entonces, ustedes ahora pueden ver Coastal Plain en inglés, la llanura costal en español. Las montañas centrales. Las montañas centrales. Vean. ¿Sí? Comienzan acá, siguen aquí en Galilea y luego por el ombligo de la nación. Luego tenemos el Valle Jordán y luego la región Transjordania. Muy bien. Ahora, el siguiente mapa resalta que estas 4 regiones longitudinales. Una vez más, mis hermanos, para ver. Hermanos, en el futuro, si tenemos más cursos, vamos a hablar sobre esta región porque es parte de la tierra que Dios había prometido a Abraham. Pero en unos minutos hablaremos más sobre eso. Hay quienes pueden ser persuadidos a cambiar de 5 a 4 regiones o de 4 a 5. Hasta el momento hemos visto quienes dividen la Tierra Santa en 5 grandes zonas longitudinales y otros en 4. Además, los que lo dividen explícitamente en 4 regiones longitudinales principales, parece que se les puede persuadir para reconozcan 5. Voy a explicar. Es decir, aunque no reconocen al Shfela como una 5ª zona vertical principal, la consideran lo suficiente importante como para demostrar dónde se encuentra dentro de la cordillera central. Consideremos los siguientes 2 mapas por ejemplo. Vean, por un lado, las claves del mapa en la esquina, aquí, superior izquierda, el editor proporciona explícitamente 4, en lugar de 5, cuadros de colores diferentes. Uno al lado del otro, él enumera la zona regional correspondiente que representa. Luego, este editor, Barry Betzel se llama, usa 4 colores diferentes para resaltar cada una de las zonas. Por otro lado, sin embargo, observe que él escribió la palabra Céfala o Hashfela dentro del límite occidente de la cordillera central. Ahora vamos a hacer hincapié en eso. Aquí, en inglés, hermanos, dice Philistine Plain, la llanura costal. ¿Vamos? Luego, tenemos en el marrón más oscuro las montañas
centrales. ¿Ven? Pero este editor puso aquí la palabra Shephelah o Hashfelah en hebreo. Aquí. Entonces, no da este editor su propia zona, pero piensa suficiente para entonces por lo menos escribir ese nombre. Voy a hablar más sobre eso. Primero, no obstante, hay un mapa de un hombre que se llama John Beck. John A como Adam, Beck. Y hermano, entre de las razones que inserté este mapa recientemente es porque ese mapa, otra vez, no comienza donde muchos mapas comienzan. Muchos mapas comienzan aquí, en esta parte, más o menos aquí, ¿verdad? Poco antes del Hermón. Pero, hermanos, para ser políticamente correctos, la Tierra Santa comienza aquí, el río Éufrates. Entonces, vean, mis hermanos, cómo las montañas de Líbano y lo que se llama las montañas de anti-Líbano, con el valle entre sí, forma o da forma a las regiones verticales en la parte más sureña de la tierra prometida. Otra vez, muchos mapas se cortan acá, pero realmente la tierra prometida comienza aquí a la una. Muy bien. Como nota, al calce, observen cómo él continúa pasando estas 4 tierras regionales a través de la parte sur del Líbano moderno. Muy bien. Hay un río, mis hermanos, que sirvió como la frontera entre Israel en el Antiguo Testamento y Líbano, ¿verdad? Es un río que se llama Litani, ¿verdad? El río Litani. Muy bien. Ahora, como veremos, cuanto mejor conozcamos la palabra de Dios en general y los libros de Josué, Samuel en particular, más veremos cuán importante fue el papel que jugó Hashfelah o la Sefelah durante esa época. Como amo personalmente tanto estos libros de Josué, Jueces y Samuel, y veo cuántos eventos significativos ocurrieron allí durante esa época, estoy convencido de que deberían tener su propia identidad. Now, hermano, déjenme un paréntesis por 1 o 2 minutos y luego vamos a continuar. Aquí tenemos las montañas centrales y Hashfelah servía como colinas que gradualmente subían mientras viajaban hacia las montañas centrales. Entonces aquí tenemos colinas más pequeñas que gradualmente suben en elevación. Hermanos, aquí hay 6 valles. 6 valles que corren del oeste al oriente. Y los filisteos, mis hermanos, ellos tenían soberanía sobre la costa, ¿sí? La llanura costal. Por ende dice en inglés Philistine Coast, ¿verdad? O sea, la costa filistea, aún muchos llaman. Now, obviamente los filisteos se desaparecieron
pero se mantuvo el nombre debido a la influencia de los eventos significativos que habían ocurrido aquí, ¿verdad? Entonces, los filisteos, mis hermanos, guardaban la costa. Y Israel, y Julio me hizo una pregunta, hablamos sobre eso en una sesión anterior, y Israel querría la tierra prometida menos que los enemigos de Dios. Israel dejó esta costa, llanura costal, a los enemigos de Dios. ¿Quién entonces crecía rico? ¿Israel o los filisteos? Como los filisteos controlaban esta ruta internacional, entonces desarrollaron el hierro. Israel estuvo en las colinas viendo a los enemigos de Jehová creciendo en Chavo. Ahora, mis hermanos, por ejemplo, aquí hay Agilón, el valle Agilón, valle Sorek y luego valle Elá. El valle de Elá, un valle que otra vez corría del oeste al oriente. Los filisteos tenían sus ciudades guardando la parte occidental y los israelitas tenían sus ciudades guardando la parte oriental. Un día, Goliat estaba blasfemiando a Jehová y amenazando a Israel. ¿Y qué pasó? David, que estuvo en Belén, más o menos aquí, él se descendió para visitar a sus hermanos que estaban con Saúl, escuchando la blasfemia de Goliat. Y David entonces dijo, ¿quién es este perro que habla así sobre el Dios viviente? Y ustedes recuerdan lo que pasó. David mató a él y luego llevó su cabeza a Jerusalén con el fin de enseñarla a los filisteos que estaban ocupando a Jerusalén. Un segundo, mi hijo me llama, le digo que estoy enseñando. Un segundo. Hey Jojo, סליחה בד, עכשיו אני מלמד, כאשר אני אגמור, אני אתקשר אליך, בסדר? מחר, להתראות. Okay. Sí, disculpen mis hermanos, disculpen. Entonces, muy bien. Sí, ¿por qué ellos entonces combatieron en este valle? Porque geográficamente, y es lo que vamos a seguir aprendiendo, este valle de Ela, entonces el dueño de este valle iba a tener la soberanía del valle y al acceso hacia Jerusalén acá o la costa filistea acá. Si David gana la batalla e Israel con él, entonces ellos van a confiscar el control de los peajes aquí. Por ende, mis hermanos, no fue al azar que ellos estuvieran acá. No. Los valles controlaban el acceso lateral. Muy bien. Ahora, como veremos, cuanto mejor conozcamos la palabra de Dios en general y los libros de Josué, disculpa, se lo leí. ¿Cómo amo? También se lo... Muy bien. Hey, hermanos, antes de continuar, preguntas, comentarios, consultas.
Algo de su parte. Hay menos preguntas hoy. Muy bien. Entonces, parte 2. Dividiendo la Tierra Santa en 3 zonas regionales de oeste a este. Como mencioné anteriormente, algunos atlas dividen la Tierra Santa en 3 regiones de oeste a este. El Satellite Bible Atlas, por ejemplo, se refiere a estas como la región norte, la región central y la región sur. Ahora veamos cómo este atlas organiza y corta cada región, más como capas, ¿verdad? Aquí es la región norte, mis hermanos. Norte. Y la región central, aquí es Jerusalén. Otra vez, si ustedes quieren saber dónde se encuentra Jerusalén, vean la orilla más norteña del mar salado, mar muerto, y luego más o menos a la de izquierda, en las montañas, se encuentra Jerusalén. ¿Está? Nivel a la orilla norteña. Y aquí la región sur o sureña, y la mayoría de esto consta de topografía muy árida. Muy árida. Tenemos aquí Moab, Edom. Edom es la palabra hebrea para rojo. Los descendientes de Esaú, rojos. Muy bien, ahora acerquémonos a cada uno. Vean, ustedes pueden ver más detalladamente a la región norteña. Vean, mis hermanos, tenemos un valle que se llama el Valle Baca. El Valle Baca. Luego tenemos una cadena de montañas que se llama de Líbano y luego anti-Líbano, porque es por el otro lado, ¿verdad? Con el Valle Baca entre sí. Otra vez tenemos el monte Hermón. Aquí estamos hablando de 9,232 pies, es decir, 2,814 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si uno quiere ir de Mesopotamia, puede pasar por Damasco, aquí a la 1:30, y luego seguir a la tierra prometida. Y hay unas rutas aquí. ¿Ven? Aquí es lo que se llama el Valle Julé. Y el Valle Julé está en el centro, en lo que se llama el Valle de Jordán. Hermanos, en el futuro, si estudiamos a Isaías juntos, lo que digo ahora es imprescindible para apreciar lo que Isaías dice en pasajes como capítulo 9, vamos, capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Naftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea a los gentiles. Y número 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Now, ¿de qué Isaías habla, mis hermanos? Vamos a ver. Okay. Ahora, hermanos,
Piensen, durante la época antiguo testamentaria, a partir del 8º siglo antes de Cristo, la época de Isaías, como la vara de Dios, de los filisteos, entre los vecinos cercanos, no pudieron comunicarse cuán serio Dios tomaba el pecado, como la disciplina de esos países no pudieron convencer al pueblo de Dios de que Dios era serio. ¿Qué Dios hizo? Lo que él había prometido en Deuteronomio 28. Dios iba a levantar a unos imperios lejanos cuyos idiomas Israel no entendería. ¿Para qué? Descenderse. Vean, mis hermanos, como ustedes pueden ver la topografía, ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando Tiglat-Pileser III, el rey asirio, entró a la tierra prometida, Gihón era una de las primeras ciudades mencionadas. ¿Por qué? Y Metulá, Abel Bet Maha, Lama. Disculpa, ¿por qué? Porque ellas fueron las primeras ciudades que los asirios atacaron. Y luego Dan seguían descendiendo. ¿Dónde? En este valle. ¿Por qué? Hay montañas de Golán acá y Bashan y por aquí de Galilea. Y seguían. Y vean, mis hermanos, ¿dónde se encuentra Zebulón y Naftalí? Aquí. Entonces, cuando los asirios vinieron, ¿a quién atacaron primero? La gente en esta región. Cuando los babilonios reemplazaron a los asirios como el soberano superpotente, ¿qué ellos hacían? Seguían entrando por este portón, por ende, y saliendo de este portón. Entonces, ¿qué parte de Israel estaba más oscura que los demás? El territorio de Naftalí y Zebulón. ¿Y qué Isaías dice? Que Mesías va a ¿qué? Visitar y aún hacer su cuartel general o generales aquí. Por ende, ellos vieron una gran luz que iba a redimirlos. Hermanos, ¿me siguen? ¿Me siguen? Sí, señor. Sí, hermano yo. Sí, hermano yo, claro que sí. Sí, muy bien. Espero que vean la importancia de conectar Isaías 9, 1 y 2 con un mapa para ver la parte más oscura, más abusada. Iba a haber una gran luz. Ahora vamos a leer, ya que sabemos que Jesús iba a estar acá, vamos a leerlo otra vez. Vamos. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Por qué angustia? Mesopotamia estaba golpeando y golpeando y golpeando, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Naftalí. Aquí era. Aquí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. ¿Qué mar? Galilea.
de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo andaba en tinieblas, vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, sobre ellos. ¿Qué luz? La luz del mundo. Jesús mismo. Pues, hermanos, la región central y luego la región surreña. Para terminar nuestra lección, unos comentarios más y luego nos vamos. Ustedes a sus familias o a sus bibliotecas para prepararse el sermón para mañana. Más de esto en el futuro. Según mencioné anteriormente, mis hermanos, en esta lección mi intención es que estudiáramos brevemente dos de las maneras más comunes en las cuales los geógrafos cortan o dividen la Tierra Santa. En futuras lecciones espero desarrollar lo que hemos considerado en esta, para darles una idea de cómo podemos desarrollar este estudio. Por favor, miren este maravilloso mapa. ¿Pueden ver cuánto más hay por considerar? ¿Pueden notar por qué cortar la Tierra en 4 o 5 zonas regionales, verticales o 3 horizontales es tan solo un comienzo? Ninguna de las zonas regionales corre muy lejos en ninguna dirección sin alguna interrupción. Dios ha entretejido cada una de estas regiones verticales con las horizontales y viceversa. Muy bien, muy bien. Hermanos, muy bien. Se graduaron de otra conferencia con Fitzpatrick. Muy bien. ¿Preguntas o comentarios? Algo de su parte. Buenas tardes, hermano Joey, Dios lo bendiga. Hernández, por fin veo la cara. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Esperando también conocerlo personalmente a usted. Y si viene acompañado de su familia, sería mucho mejor. Ah, sí, 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 sí. Bueno, quería hacer una especie de un comentario. Dale. Y es lo siguiente. Lo que entendí fue en la primera parte cuando Jesús comienza a hablar acerca de la profecía de 70 años después que va a venir y ser destruida Jerusalén. Él dice una palabra que dice que los que estén en la ciudad huyan a los montes. Entonces, no te entendí. nos explicaba ahorita. Repítemelo porque la señal se cortó. Ok, ahora sí me escucha. Sí, después de las 70, en cuanto a las 70, los 70 años, ¿qué? Correcto, entonces cuando se iba a destruir el templo, nuestro Señor Jesús dice que los que estén en Jerusalén huyan a los montes. Entonces Ajá. lo que usted nos enseñaba ahorita, que Jerusalén estaba rodeada de montañas. Entonces esto nos da un entendimiento de lo importante de estudiar la geografía de la Tierra Santa. Sí, mi hermano. Y la otra parte que también pude entender fue la siguiente. Usted sabe que también hay una profecía acerca de Jesús cuando dice que la tierra que andaba en gran tiniebla, en Neftalí, Zabulón, luz le resplandeció. Así como también entraron los enemigos, también iba a entrar esa luz que era nuestro Señor Jesucristo para que esa tierra fuera restaurada. Haciendo como especie de un comentario, pero no tengo la autoridad para hacerlo, pero creo que es así. Una tierra que está en tiniebla como Neftalí y Zabulón se descuidan, pero también entra esa parte de la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo para restaurar nuevamente esa tierra. Lo que yo tenía en mente, mis hermanos, pues soy esposo y soy padre de una mujer. Hermanos, en esa parte donde todos los ejércitos entraban y salían, ¿qué crees que ellos, por ejemplo, hicieron a las mujeres? ¿Cómo ellos ganaron
las cosechas de los campesinos. Oscuridad, angustia, como Isaías dijo. Y Dios literalmente resplandeció su propia luz cuando él escogió vivir allá. Hernández, ¿estamos? Sí, correcto, así es, hermano Joel, correcto. Muy Eso, bien. eso es lo que me quise como enfocar. Ajá. Eso fue como, entonces me aclara todavía más la idea, correcto, así es. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Algo más, Hernández? No, maravillado con lo que hemos aprendido. Yo también, Estamos contentos y esto, como decía nuestro hermano Julio. Julio, que esto nos lleva a nosotros ahora a un compromiso más grande con las escrituras, estudiar más y también agradecido con Dios por conocerlo a usted, así sea virtualmente, y que Dios nos ayude a conocerlo personalmente. Sí. Y amén. Siento igual. Que Dios nos ponga en contacto cara a cara. Muy bien, hermano. Algo más. Muy bien. Entonces, hermanos, yo llamo a Giovanni si él está con nosotros. Giovanni, ¿estás? Sí, señor. Muy bien, Giovanni. ¿Anuncios antes de cerrar nuestra sesión? No, señor. Jonathan me dijo que no había anuncios. Muy bien. Entonces, ¿quisieras orar para cerrar nuestra sesión, mi hermano? Ok. Un segundo, veo una mano. La de Álvaro. Álvaro. Micrófono, mi hermano. Gracias, hermano. Buenas tardes. Sí, disculpa, no la vi hasta ahora. No, es que también he tenido problemas con el internet acá. Pero ahora te escucho bien. Hermano, yo por ahí al comienzo, Ajá. usted se refirió a ahí donde quisiera que precisara que Jesús al parecer tenía un tono de voz que permitía alcanzar grandes distancias para que todos lo oyeran. No su tono de voz, sino la manera en que él había creado el agua entonces llevaba la proyección de su voz hasta que miles la escucharon. No sé si has, por ejemplo, estado en la orilla de un lago grande, pero gente en un bote que apenas vemos allá en el medio del lago, apenas vemos a las personas allá, pero podemos escucharlos como si estuvieran al lado de nosotros. Increíble cómo el agua lleva la voz. Y es lo que Jesús, creo, hizo. Él dijo, dame tu bote, necesito predicar un sermón. Empújame unos metros hacia de la orilla. Y ahora él usaba el agua para proyectar su voz. La pregunta se encamina porque quería enlazar. ¿Por qué qué? Quería armonizar la respuesta que usted me diera con el evento que ocurrió en Pentecostés, que se convierten como 3,000 personas. Ajá. Y cuando se da el milagro del cojo de nacimiento, que se da un promedio de 5,000. Entonces uno se pregunta cómo Pedro pudo abarcar con su voz para que toda esa gente lo escuchara. Sí, mi hermano. Sí. Es una buena pregunta porque Pedro, aunque era pescador, no tenía
No sé, no, estamos hablando en Pentecostés, por ende estamos hablando en junio. No había lluvia en junio, ¿verdad? Ya está seco, pero el templo consta de qué? O sea, de, de, de ladrillos grandísimos. Y quizás, no estoy especulando porque no soy ingeniero, pero quizás había un eco. Pero sí, nunca he pensado hasta allá, mi hermano. Pero es puro especular, nada más. Puro especular. Pero sí, el día de Pentecostés están en el área del templo donde los judíos se encontraban para celebrar el festín. Sí, mi hermano, interesante. Interesante, interesante. Interesante. Muy bien. ¿Algo más, Álvaro? ¿No? Muy bien. ¿Alguien más? Hermano Joe, algo precioso es que de alguna o de otra manera ellos aprendieron a usar esta parte natural como el agua para que las ondas sonoras se esparcieran de una manera maravillosa. Lo vemos también cuando ellos están en dos montañas y cómo se refleja la voz del uno al otro. Ajá. Es algo maravilloso, se expande, aprovechaban esas ondas que se expandieran de una manera maravillosa. Le digo porque soy técnico en electrónica, trabajo en la amplificación, se amplificaba el sonido de una manera maravillosa. Entonces esto me llena todavía más de ese conocimiento, cómo ellos aprovechaban lo que Dios les estaba dando para amplificarlo en de esa manera, a través de las ondas sonoras. Sí, uno de los ladrillos más grandes que Herodes, o sea, construyó y puso encima de una base, apenas hoy tenemos la tecnología para hacer eso. Imagínate. Brillante. Impresionante. Brillantísimo, por ende, 2000 años después todavía hablamos de él. Perfectamente, perfecto. La arquitectura y la ingeniería que él implementó es aún en cuanto a los estándares hoy día impresionante, como tú dijiste, impresionante. Así es. Gracias, doctor Joe. Sí, hermano Hernández, piensa en todos los terremotos, por ejemplo, que la tierra prometida ha experimentado en los últimos 2 milenios. Estamos hablando de rocas, encima de rocas. Y no gritaron, no hay grietos, no hay grietos. Tecnología de 2000 años, todavía, a pesar de todos los terremotos, todavía están allá. Impresionante. Doctor Joe, apenas están utilizando el sistema de sismoresistencia en las edificaciones y esa tierra todavía se mantiene firme, como usted dice. Tremendo. Sí, sí, sí. Y de hecho, en lugares como Gezer y Dan en el norte, ellos de vez en cuando usaron la madera entre los ladrillos para entonces poder acomodarse en cuanto a los terremotos, porque, o sea, ladrillos con madera entre sí, entonces podía moverse un poco más, absorber las vibraciones sin romper los ladrillos. Tremendo, tremendo, sí. Todo lo que nos falta todavía por aprender de la capacidad que Dios le dio a esos hombres y que hoy en día apenas es que se está aplicando en nuestros tiempos, doctor Joe. Sí, 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 sí. Herodes, como sabemos, trató de cortar a Jesús cuando era bebé. Dios todavía lo usó para construir un templo magnífico, o sea, glorioso, glorioso.
Sí, mi hermano. Muy bien. Gracias, doctor Joe. Sí. Muchas gracias. Hermano,